A continuación, en nuestra búsqueda de errores de la ingeniería por todo el mundo, las cloacas de Baltimore están llevando los desechos a una ciudad. La ciudad está liberando decenas de millones de litros de aguas residuales al puerto. Una urbanización en Irlanda se está hundiendo literalmente. El suelo está mucho más abajo que las casas. Y la visión de un excéntrico conde italiano para el patio de un millonario. Lo que el conde Baño solía llamar la ciudad de los juguetes se convirtió en la ciudad del desastre. Y un cruce catastrófico que casi descarrila. Mucha gente podría haber resultado herida o muerta. Fue increíble. Con los grandes proyectos, hasta el más mínimo error puede resultar en un gran desastre. Desde fallos de cálculo a malentendidos. Estas son las mayores catástrofes de la ingeniería que solo un experto podría arreglar. Grandes errores de la ingeniería. Cuando la ingeniería sale mal, los fallos pueden suceder de repente y a simple vista. Pero a veces, las calamidades se desarrollan lentamente y nadie se entera, hasta que es demasiado tarde. Como esta catástrofe de construcción en Maryland. Un problema de ingeniería que apesta de verdad. Esta metedura de pata puede revolverte el estómago. Hay una red de alcantarillado de 16 kilómetros bajo Baltimore. Este antiguo sistema de alcantarilla se encargaba de los desechos de partes de la ciudad. El arroyo se desbordó y las aguas residuales también. Desde que Baltimore fue fundada en 1729, esta ciudad portuaria ha vivido y respirado agua. Baltimore es una antigua ciudad costera. Se remonta al siglo XVIII y, como la mayoría de ciudades antiguas, está plagada de infraestructuras viejas. Esta ciudad tan vieja tiene un sistema de alcantarillado muy viejo. En los años 80, el anticuado sistema de alcantarillado era uno de los más contaminados de Estados Unidos. Las primeras alcantarillas estaban hechas de arcilla, hormigón, ladrillos e incluso madera. Y como resultado de esto, con el tiempo se agrietaron, permitiendo que las aguas residuales llegaran hasta los ríos. Pero la edad no era lo único que causaba problemas en las alcantarillas de la ciudad. Una parte fundamental del problema era la forma en la que fueron instaladas las alcantarillas, algo que la bióloga medioambiental Alice Volpita conoce bien. La infraestructura fue instalada de forma que las tuberías de alcantarillado sanitario están colocadas justo al lado de las tuberías del sistema pluvial, y ambos sistemas son muy antiguos y se están agrietando. Con el tiempo, lo que puede pasar es que las aguas residuales se filtren por las grietas del sistema de alcantarillado sanitario y entren en la tubería de al lado, que es el sistema de alcantarillado pluvial. Si esto pasa, como el sistema pluvial no está diseñado para que el agua de lluvia sea tratada en una planta potabilizadora, lo que pasa es que las aguas residuales fluyen por el sistema hasta el siguiente río. Los desagües pluviales que llevan la lluvia y las aguas subterráneas están construidos por debajo de las tuberías de aguas residuales que las llevan a plantas de tratamiento. Esto significa que cuando aparecen grietas en la infraestructura, aguas residuales sin tratar pueden filtrarse a las tuberías inferiores y llegar directamente al río, que en este caso son las cataratas Jones. Estamos en la carretera junto a las cataratas Jones en Baltimore City, Maryland. Y hoy vamos a tomar unas muestras del agua que sale de una tubería pluvial, a ver si encontramos pruebas de contaminación. Se supone que forma parte del sistema pluvial. Eso significa que después de 48 horas sin lluvia, no debería estar saliendo ningún líquido por este desagüe. Pero este punto está contaminado. En el pasado hemos encontrado aguas residuales saliendo de estos desagües. Podemos hacer una prueba de amoníaco a ver si está presente en el agua. Si hay más de 0,3 miligramos por litro de amoníaco en el agua, nos indica que lo que estamos viendo son aguas residuales. Vale. Aquí la lectura es de 0,58 miligramos de amoníaco por litro de agua. Si supera los 0,3 miligramos, es un buen indicador de que hay aguas residuales.
La prueba del amoníaco indica que hay aguas residuales en el sistema pluvial. Ahora que hemos identificado una posible fuga, informaremos a la ciudad de Baltimore para que lleven a cabo su propia investigación, encuentren el problema y lo arreglen. Es un problema que residentes de la zona como Helena Hicks se han encontrado demasiado a menudo. Las cataratas Jones son nuestro sistema de alcantarillado, así que no debería sorprendernos que haya aguas residuales, porque lo cierto es que siempre ha sido el alcantarillado de Baltimore. La contaminación no es solo un problema local. El río de las cataratas Jones fluye directamente a través de Baltimore, así que gran parte de la ciudad se ve afectada. El periodista medioambiental Tom Pelton lleva años monitorizando los niveles de contaminación en la zona del puerto del centro de la ciudad. Es precioso, pero al analizar los niveles bacterianos del puerto, el 35% de las veces los niveles de bacterias fecales son demasiado altos para el contacto humano. El nivel de vertidos en el puerto ha estado 400 veces por encima de los niveles seguros. Es un problema grave para la salud pública. Hay niños jugando aquí, montando en canoa, y los barcos dragón, que son muy populares. No es seguro. Les pedimos a expertos en salud pública que examinaran los datos y dijeron que debería haber carteles advirtiendo para que nadie entre en contacto con el agua. Si pudiéramos solucionar lo de las aguas residuales, sería un lugar en el que podríamos pescar, nadar y disfrutar sin tener que llevar guantes de goma para evitar los niveles de bacterias. En 2002, la Agencia de Protección Medioambiental le dijo a Baltimore que se pusiera a limpiar y la demandó cada vez que se encontraran aguas residuales en el río. La ciudad tenía hasta 2016 para arreglarlo de una vez por todas o tendría que hacer frente a cuantiosas multas. Es un problema por el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la ciudad y ahora está obligada a arreglar estas fugas. Una de las soluciones de la ciudad fue cerrar y reparar las tuberías de aguas residuales para evitar la contaminación cruzada. Este arreglo incluirá 460 kilómetros de las llamadas tuberías polimerizadas in situ en las 23 líneas originales de alcantarillado. Estas tuberías se crean inflando una especie de globos hechos de resina, fibra de vidrio y fieltro en el interior de las tuberías agrietadas. Cuando el globo se infla, el material se endurece y sella las paredes antiguas desde el interior, eliminando la necesidad de reemplazarlas. Los ingenieros también examinan regularmente las tuberías con una cámara en remoto para buscar nuevas grietas o raíces que hayan dañado las tuberías. Jeremy Richards está ayudando a la ciudad con este problema. Hoy estamos investigando. La ciudad quiere ver las condiciones en las que está la tubería o cuál sería el siguiente paso para su mantenimiento. Si hay algún problema por el que habría que cambiarla, forrarla o no hacer nada. Esta tubería es de arcilla, tendrá 70 u 80 años. Está rota en este punto. Cualquier daño en una tubería de arcilla debe ser arreglado para impedir que la tierra y las raíces la atasquen e impidan que salgan las aguas residuales. En algún momento, si no se repara, esto se caería de la tubería, faltaría esto y probablemente se vería tierra por el hueco que hubiera dejado. Este es un proyecto largo y que continúa en la actualidad. En 2016, Baltimore no había arreglado las tuberías. Y en febrero, una de las peores tormentas de la historia de la ciudad hizo que la pesadilla del alcantarillado Es muy fuerte. empeorara muchísimo. Las autoridades se dieron cuenta de que habían empeorado el problema al construir parte de la ciudad en un terreno inundable. Se trata de zonas llanas junto a un río o un arroyo. El terreno llano hace que sean apetecibles para construir. Pero como sugiere su nombre, corren un riesgo mucho mayor de inundarse. Cuando la ciudad se inundó y apareció en las noticias porque la mayoría de casas se habían inundado, empezaron a darse cuenta
de que habían construido un barrio encima del lecho de un río activo. No hace falta mucha imaginación. Si construyes un edificio en un cauce, ya sea de un río o un arroyo, se inundará. Una vez más, Baltimore tuvo que actuar y se dio un gran paso para solucionar el problema de alcantarillado de la ciudad. Se está construyendo una planta potabilizadora de 430 millones. El proyecto Headworks, que se calcula estará terminada para 2020. Monty Simon es el jefe de proyecto de esta ambiciosa construcción. Bueno, ahora mismo estamos en las instalaciones principales. En 1 o 2 años estará en marcha y tratará 2.400 millones de litros de aguas residuales al día. Al fin y al cabo, este proyecto es muy grande. Resolverá el 80% del desbordamiento del alcantarillado sanitario que hay en el sistema de recogida. Solucionará muchos problemas para los ciudadanos. Además, las aguas de alrededor, como el puerto interior y finalmente la bahía de Chesapeake, se limpiarán con este proyecto. Así que creo que beneficiará mucho a todos los ciudadanos de Baltimore. Puede que haya llevado décadas y que acabe costando miles de millones de dólares, pero parece que Baltimore por fin está resolviendo sus problemas de alcantarillado. Aunque algunos residentes siguen siendo escépticos. No estamos seguros de que el proyecto Headworks vaya a resolver todos nuestros problemas. Espero que reduzcan los desbordamientos de aguas residuales, porque son el principal contaminante de nuestros arroyos y del puerto, y lo que hace que estas aguas no sean seguras para pescar, navegar, nadar, y están causando muchos daños ecológicos. Este puerto tiene mucho potencial. Es un lugar maravilloso. Y si el agua estuviera limpia, sería mucho más atractivo para negocios, restaurantes, apartamentos y casas. Algunos desastres de la ingeniería se desarrollan con el tiempo y cada vez es más y más difícil vivir con ellos. Pero cuando una calamidad de la construcción llega a un punto crítico, de repente, el resultado puede ser de vida o muerte. Para esta historia nos dirigimos a Irlanda para ver una catástrofe de ingeniería que llegó a un punto crítico. La vida de cientos de personas corría peligro. Solo la suerte evitó que esta calamidad de la construcción se convirtiera en una catástrofe. Mucha gente podría haber resultado herida o muerta. Fue increíble. Si este tren hubiera llegado 10 minutos tarde, habría acabado en tragedia. Malahide, en Irlanda, se encuentra solo a 16 kilómetros al norte de Dublín. Esta tranquila localidad costera disfruta de todos los beneficios de la vida a orillas del mar. Y aquí también se encuentra el viaducto Broadmeadow, que lleva más de 10.000 viajeros al día por el estuario de Broadmeadow hasta Dublín. Pero el 21 de agosto de 2009, esta pequeña comunidad casi fue sacudida por la catástrofe. El portavoz ferroviario Barry Kenny recuerda lo que sucedió aquel día. Era un viernes por la tarde. La gente volvía a casa del trabajo. Hacía sol. Y nuestra línea estaba muy ajetreada con las 17.000 personas que la usan cada día. Un tren salió de aquí. Y entonces llegó el tren que va hacia el sur 95 segundos después. Y mientras cruzaba, el conductor del tren, Keith Farrelly, se fijó en que el agua salpicaba el lateral del tren. Que el agua del mar salpicara un tren de 200 toneladas no parece gran cosa. Pero el conductor supo de inmediato que algo iba muy mal. Parecía que el puente se estaba derrumbando bajo el tren, como recuerda el portavoz Barry Kenny. El conductor del tren, Keith Farrelly, miró a un lado y vio que el viaducto estaba cediendo. Se dio cuenta del peligro que corría el tren con los pasajeros a bordo y reaccionó perfectamente, ya que llevó el tren a tierra firme. Contactó de inmediato con nuestro semaforista y en 7 segundos se había dado la alerta. 15 segundos después habían cambiado todas las señales a rojo
para que ningún tren pudiera pasar por esa sección. Cuando Keith llegó a la estación de Malahide, vio lo que había pasado y, según dijo, le temblaron las piernas. La rápida reacción del conductor no solo había evitado el desastre, sino que al detener la línea entera, había evitado una posible tragedia. El ingeniero ferroviario Eamon Balance se dio cuenta de lo cerca que habían estado de una catástrofe. Era viernes por la tarde. Yo estaba en casa y me llamaron para decirme que había un problema en Malahide. Llegué a la estación, me acerqué al puente y lo que me encontré fue bastante estremecedor. El agua se había llevado por delante el puente y las dos arcadas que quedaban estaban sumergidas y un torrente de agua pasaba por encima de ellas. Claramente se había evitado por poco lo que podría haber sido una gran tragedia. Nos enfrentábamos a la interrupción prolongada de una línea que presta servicio a miles de personas cada día. Aunque este desastre ocurrió una tarde de verano, las semillas de este fallo ingenieril se habían sembrado más de 150 años antes. Aquí el ferrocarril fue construido en la década de 1840. El viaducto original estaba hecho de madera y lo soportaban unos pilotes clavados en el fondo del mar. Debido a las fuertes mareas que entran y salen del estuario, los pilotes de madera que soportaban el primer puente eran susceptibles a la erosión. Para reducir el volumen de agua que entraba y salía, se construyó una presa de piedra a lo largo de toda la estructura. Básicamente construyeron un dique que prácticamente estaba bajo el agua para proteger los pilotes de la erosión. El dique o presa estaba hecho de piedras grandes colocadas bajo el agua alrededor de los pilotes de madera. Una presa sirve para controlar la dirección y el ritmo de un río o proteger estructuras como este puente de la erosión. Para reponer el material que se llevaba el mar, los maquinistas tiraban piedras desde el tren por los huecos de las vías al pasar por el viaducto. Aproximadamente en 1860 construyeron el puente nuevo y lo hicieron con hierro forjado sobre pilares de sillería. En los 60, el puente se cambió otra vez por una estructura moderna de hormigón que no era susceptible a la erosión. Pero los ingenieros pasaron por alto algo crucial. La instalación de las nuevas vigas de hormigón implicaba que ahora el puente tenía un suelo sólido y era imposible reponer la presa tirando piedras desde los trenes. La solución era enlechar la presa. Básicamente consistía en inyectar cemento líquido en la estructura de piedra. Así que hicieron eso en la cresta de toda la presa bajo todos los pilares del puente. Pensaron que así no requeriría mantenimiento y básicamente fijaron las piedras en su sitio. La lechada es un líquido denso, como pegamento, que une las piedras bajo el agua, sin embargo es permeable, así que el agua puede pasar a través. Por aquel entonces, los ingenieros pensaron que la solución del enlechado era un arreglo permanente a un problema antiguo, y con el tiempo se olvidaron de la presa vieja que soportaba el puente, como descubrió la investigadora del accidente Jill Lowry. Históricamente, la información sobre el viaducto se transmitía de boca en boca. Sin embargo, los ingenieros que sabían sobre esto se habían trasladado a otra división, así que los que trabajaban aquí en el momento del colapso del viaducto asumieron incorrectamente que los pilares de sillería se apoyaban en el lecho de piedra del estuario cuando se apoyaban en una presa permeable. La gente se olvidó en gran medida de que la presa existía. No tenían un concepto del alcance de la presa y la necesidad de mantenerla. Los planos de estructuras tan viejas como esta a veces se pierden a lo largo de la historia. Nadie sabía lo que había por debajo. En 1997 se realizó una inspección y los ingenieros descubrieron que bajo el cuarto pilar la presa se estaba erosionando. Pero al parecer, el informe se traspapeló y no se hizo nada al respecto. Había un problema oculto. La lechada estaba desapareciendo y la presa se estaba convirtiendo en una estructura inestable que no cumplía con su función. Solo 7 días antes del colapso catastrófico, un residente de la zona, Ivan Barrett, llevó a cabo una inspección involuntaria. Mientras pasaba en kayak por el estuario, detectó algo alarmante. Fuimos a remar el viernes por la tarde.
y descubrimos que una piedra se había desprendido de la base del cuarto pilar y la corriente, en lugar de pasar por el centro y alejarse de los pilares, se desviaba y chocaba contra el pilar. Así que después del fin de semana, el lunes por la mañana llamé a la compañía ferroviaria irlandesa y se lo expliqué. En ese momento yo no pensaba que fuera un peligro inminente, pensé que pasarían meses hasta que pudiera pasar algo. Pero recuerdo que durante la conversación dije, mira, si no se hace nada al respecto puede que se caiga en algún momento. Luego descubrí que habían inspeccionado el puente y la estructura ese miércoles. En las fotos que hizo el ingeniero se puede ver que el cuarto pilar estaba muy afectado. Había empezado a erosionarse, como creando un túnel, y se había formado un remolino en su base. Años de erosión habían debilitado los pilares, y sin el mantenimiento suficiente, el resultado era inevitable. Dos días después, el cuarto pilar cedió llevándose un trozo del puente con él y por poco un tren lleno de gente. Gracias a la rápida reacción del conductor, se evitó el desastre. Pero la compañía ferroviaria irlandesa estaba bajo presión para encontrar una solución más permanente. El cuarto pilar se lo llevó la corriente. De hecho, ni siquiera encontraron los trozos del pilar. Se determinó que habría que construir una nueva presa en el fondo del mar. El cuarto pilar fue reconstruido por completo y los pilares restantes fueron reforzados clavando pilotes de acero en el fondo del mar. Se determinó que era seguro reinstalar la presa con un diseño nuevo, materiales más pesados y un nuevo perfil. Gracias a los nuevos cimientos más sólidos, este puente permanecerá en su sitio mucho tiempo. Las vías estaban colgando en el aire. Si hubiera pasado un tren por encima, habría acabado en el estuario. El legado que permanece entre la gente de la zona y los viajeros es que no se produjo una gran tragedia por muy poco. Creo que en el fondo todos estaban pensando en lo que no había pasado, pero nadie resultó herido ni murió. Todo el mundo alucinaba al pensar que el único motivo por el que se había detectado esto fue porque el conductor lo vio por el rabillo del ojo, sino muchas personas habrían resultado heridas. Aunque este suceso fue impactante, salió algo bueno de la reconstrucción del viaducto. Un desarrollo muy positivo del incidente fue que la compañía ferroviaria se reunió con representantes de los Sea Scouts de Malahide y con miembros de la Unión de Canoístas Irlandesa para ver si podían incluir algo en los nuevos cimientos que ayudara al programa de canoas. Así que, junto a la zona del cuarto pilar, pusieron una rampa de 28 metros de largo que proporciona una ruta para que las canoas bajen por ella y levanta mucha agua por encima, por lo que es una zona excelente para entrenar. Es genial que saliera algo bueno de esto, pero espero que hayan aprendido la lección. Hay que quitarse el sombrero ante el conductor del tren. Su tranquilidad al reaccionar bajo tal presión pudo haber salvado no solo su vida, sino la de todas las personas que iban en el tren. La mayoría de proyectos de ingeniería se construyen con el interés de la sociedad en mente. Pero a veces, algunas construcciones nacen como caprichos y acaban en desastre. Como esta historia en Italia, donde un proyecto de ingeniería fue la perdición de todo un pueblo. El conde Bagno aplanó por completo el antiguo pueblo de Consono. Un conde con un gran plan y un apetito por la destrucción. El conde Bagno rebajó la colina con explosivos. Es el sueño de cualquier arquitecto convertido en pesadilla. Una construcción muy ambiciosa que se estaba descontrolando. La visión de un hombre no hacía más que escapársele. Si luchas contra la naturaleza, esta contraataca. Consono se encuentra a los pies de los Alpes en el norte de Italia. Sus habitantes vivieron tranquilamente allí durante cientos de años. Pero todo eso cambió en la segunda mitad del siglo XX, como recuerda el antiguo alcalde Antonio Geraldi.
Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 50 o 52, todo el mundo trabajaba en el campo. Pero poco a poco empezó a desarrollarse la industria en el valle. Así que la gente poco a poco empezó a trabajar en fábricas y en otro tipo de industrias. Como los habitantes trabajaban en localidades cercanas, un conde excéntrico, Mario Bagno, vio la oportunidad de comprar tierras en Consono y construir su sueño. Este hombre quería construir su propia versión de Las Vegas, en Italia. La visión del conde incluía un casino, una discoteca, tiendas y restaurantes. El patio de recreo de un millonario. El ingeniero medioambiental Franco Cavalleri recuerda la inspiración tras este extraño proyecto. A principios de los 60, Italia y sobre todo esta parte, al norte de Milán, experimentó una riqueza desconocida hasta entonces. Querían vivir como los estadounidenses. Veían su estilo de vida en la tele y en las películas de Hollywood y lo admiraban mucho. Mario Bagno quería construir algo aquí, emulando a Las Vegas o Disneyland. El conde tenía el plan perfecto, el lugar perfecto, y un pueblo en lo alto de una colina no iba a interponerse en su camino. Mario Bagno quería ganar dinero lo más rápido posible, así que compró un terreno barato y aplanó por completo el antiguo pueblo de Consono. Cuesta creer que arrasara un pueblo que llevaba allí siglos. Parece una locura. Aunque arrasar un pueblo de hacía 1000 años no era un problema para el conde, la historiadora Katia Brilli cree que fue devastador para sus habitantes. Muchas personas mayores que habían vivido toda la vida en el pueblo no aceptaban la idea de mudarse y abandonar su vida idílica y cambiarla por completo. Así que esto representó un gran trauma para muchas personas, sobre todo las más mayores. Tras destruir el pueblo y trasladar a la gente, el conde Bagno podía comenzar su elaborada construcción. Las normativas de los años 60 eran bastante laxas y el arquitecto Ann Koracek nos cuenta que el conde tuvo vía libre para hacer su visión realidad. La gente no tenía muy en cuenta el medio ambiente ni ningún contexto y como podemos ver, fue posible que alguien llegara, comprara este terreno y lo allanara por completo solo para construir su sueño. Y lo que es más, como nos cuenta Giovanni Sardoni, este conde poco convencional tenía su propio estilo inimitable. La particularidad de Consono es que Bagno mezcló muchos estilos, desde el árabe a una pagoda china montada entre dos fuentes, con estas esculturas modernas para su época, que tenían una linterna que iluminaba una bola de discoteca con espejitos que reflejaban la luz en el agua que caía e iluminaba toda la zona. Detrás de la fuente estaba el Gran Hotel Plaza y en el interior la discoteca. Muy kitsch, de mal gusto, totalmente diferente al gusto italiano tradicional por la vida. Lo llamaban la ciudad de los juguetes. Era como un patio de recreo para los ricos, para la élite de Milán, donde pasaban las noches y se gastaban el dinero en un entorno precioso. La ciudad de los juguetes abrió cuando su construcción no había terminado y causó un gran revuelo. Eran los años 60, era nuevo y emocionante. Si tenías dinero que gastar era el sitio al que ir y a la gente le encantaba. Ricos y famosos venían de toda Italia para disfrutar de la creación exclusiva del conde. Era como un patio de recreo para ricos. Un casino, un restaurante, una discoteca y multitud de tiendas. Todos estos espacios eran tiendas para turistas. Vendían todo tipo de objetos y regalos para turistas. Nada especialmente interesante ni de muy buen gusto. Todo era muy kitsch, pero era el centro del espacio.
las tiendas, donde la gente se gastaba el dinero. Aquí se encontraba un restaurante panorámico. Estas eran las ventanas. Y luego empezaba la galería de negocios. Pero la diversión duró poco. Poco después de su inauguración, el centro turístico empezó a tambalearse literalmente. Poco después de que Consono abriera al público, lo que el conde Bagno llamaba la ciudad de los juguetes se convirtió en una ciudad desastrosa. En la carretera de Olginate a Consono hubo desprendimientos, 6 en total, y se produjeron en diferentes momentos a lo largo de los 10 años en los que el parque estuvo abierto. Un desprendimiento suele ser un acontecimiento bastante repentino y puede tener consecuencias devastadoras. En este caso, aparcamientos y carreteras quedaron totalmente destrozados. Los desprendimientos constantes implicaban reparaciones constantes y a veces reconstrucciones. Fue como si el sueño del conde de Las Vegas a la italiana no estuviera destinado a existir. El antiguo pueblo de Consono se había mantenido firme durante 1000 años. Pero cuando el conde construyó esta ciudad de los juguetes, el pueblo sufrió 3 desprendimientos en solo 10 años. Como sabe cualquier ingeniero, la vegetación original de la colina habría sido crucial para la estabilidad del pueblo. El pueblo estaba rodeado de bosques muy frondosos, y esto no le venía bien al conde. Pero lo que él no sabía era que la estructura de las raíces era integral para la estabilidad de la tierra. Las raíces de los árboles y los matorrales se extendían por todo el suelo, sujetando la tierra en su sitio en la ladera. Al arrancarlos para dejar hueco a los edificios, retiraron esta protección natural contra los desprendimientos. Deforestaron la zona de forma masiva, así que se perdieron muchos árboles. Incluso arrancaron las raíces y dejaron una gran parte de la zona sin el apoyo que anteriormente mantenía el suelo en su sitio. El material que el conde usó para la construcción empeoró el problema. Quería rapidez, así que usó mucho hormigón, un material de construcción barato que tenía a su disposición. Costaba poco dinero y reduciría en gran medida el tiempo de construcción. Así que, al construir tantos edificios tan pesados en lo alto de la colina, empezó a desmoronarse lentamente. Cuando el suelo es inestable, lo peor que se puede hacer es construir sobre él estructuras de hormigón enormes y pesadas. Es un milagro que algunas sigan en pie. Y los edificios de hormigón no solo pesaban demasiado, la maquinaria usada para construirlos fue parte de su perdición. Además, usaron tantos bulldóceres en la construcción y tanta maquinaria pesada que eso tuvo un impacto negativo en la resistencia del suelo, que era muy blando. Y por si eso no fuera suficiente, el conde utilizó explosivos para garantizar que sus invitados tenían las mejores vistas. Para mejorar el paisaje, el conde usó explosivos y a partir de entonces los habitantes de Consono llamaron a la colina que había desaparecido Monte Mario. La colina simplemente no pudo soportar el maltrato al que la sometieron. En concreto, en el año 70 hubo un desprendimiento que bloqueó el acceso. Consono quedó totalmente abandonado y nunca llegaron a terminarlo. En 1976, la ciudad de los juguetes cerró para siempre y los sueños del conde quedaron destrozados. Pero tras la muerte del conde, se encontró otro uso para Consono. Después del abandono del sitio como parque de atracciones, se convirtió en una residencia de ancianos durante muchos años. Es la residencia de ancianos más extraña que he oído jamás. Luego lo volvieron a abandonar. Y fue cuando los jóvenes empezaron a venir para organizar las conocidas raves y decidieron cubrirlo todo de grafitis. A su manera, la ciudad de los juguetes sigue atrayendo a amantes de las emociones fuertes a día de hoy. Consono es un lugar peculiar. Ella nunca había venido. Yo estuve una vez, da un poco de miedo por la noche. Sí, estaría bien venir de noche, seguro que da mal rollo. Puede que sea cierto,
pero con sonno es perfecto para jugar a uno de los deportes nacionales italianos menos conocidos. ¿Una competición nacional del escondite? Este no es el patio de recreo que el conde tenía en mente. Hoy, la ciudad de los juguetes está abandonada y el gran plan del conde de construir Las Vegas a la italiana quedó en ruinas. Esto nos puede enseñar una lección. Si te interesa más ganar pasta que construir en armonía con el paisaje, estás pidiendo problemas. Como sabe cualquier ingeniero, al construir algo nuevo, si ignoras lo que hay por debajo, estás buscando problemas. Como esta historia en Irlanda y una urbanización extrañamente silenciosa. Está totalmente abandonada. Esta calamidad de la ingeniería hizo que se hundieran algo más que los precios de las casas. Es la pesadilla de cualquier propietario. Donegal, en el noroeste de Irlanda, es famoso por sus montañas bajas y su exuberante naturaleza. A Irlanda la llaman la Isla Esmeralda por un motivo: su épica expansión de paisajes verdes. Pero este épico paisaje húmedo no siempre es ideal para grandes proyectos de ingeniería. Esta es la urbanización Rayar-Kansaskan. Aunque fue construida hace 10 años, ahora es una ciudad fantasma. Parece una escena de una película apocalíptica, como si hubieran abandonado las casas de la noche a la mañana. Recibe el mote de la urbanización Titanic porque no solo todo el mundo abandonó el barco, sino que ahora se está hundiendo. Al principio parece que las casas se hubieran separado del suelo, pero luego al fijarte se ve que el suelo se ha hundido. El ingeniero Francis Harvey está a cargo de descubrir qué salió mal. Lo que vemos aquí es que el suelo está mucho más abajo que las casas. Esta es la rampa de entrada que fue construida cumpliendo las normativas de construcción para el acceso con sillas de ruedas y para discapacitados, pero se ha caído por completo. Este asfalto fue colocado después de construir las casas y estaba al mismo nivel que el comienzo de la pintura. Esta tubería tenía un sumidero que estaba justo al lado, pero ahora se ha hundido hasta aquí. Esta es la tubería que conecta con el retrete, el lavabo, etc. Esta tubería debería llegar hasta aquí originalmente y conectar con otra tubería para recoger las aguas residuales. El propietario consideraría necesario poner estas piezas intermedias para conectarlo con la del suelo, que se estaba hundiendo. Que estas casas se estén hundiendo se debe al tipo de suelo antiguo, húmedo y esponjoso en el que las construyeron. Un topógrafo local, Hugh Boyle, conoce muy bien este terreno. El principal tipo de suelo que tenemos por aquí es turba, y además es turba que no se drena bien y está muy saturada. Son unos cimientos muy inestables para cualquier cosa que se ponga encima porque hay movimiento. Empuja el suelo hacia afuera. Irlanda es famosa por sus turberas. De hecho, más del 10% del país está cubierto de turba. La turba es un tipo de suelo que se crea cuando la vegetación se descompone en un entorno saturado de agua. Cuando la turba se acumula, retiene agua formando pantanos y humedales que se van expandiendo con el tiempo. La turba se usa mucho como combustible y fertilizante, pero no es el material ideal sobre el que construir. La urbanización que se está hundiendo se encuentra a unos 600 o 700 metros al sur de aquí. Y como veis, aquí la turba está muy húmeda. Si no se retira, crea muchos problemas. Una turba como esta puede tener un contenido de humedad de hasta el 70%. Es un material muy blando. Cuando la turba se moja, sigue descomponiéndose. Libera gases y reduce su masa. No es ni mucho menos ideal para unos cimientos. Los ingenieros que construyeron estas casas eran conscientes de que había turba por debajo, así que diseñaron los cimientos en consecuencia. Las casas se mantienen en pie porque los ingenieros apoyaron los cimientos en piedra sólida, sabiendo que la turba sería un problema.
Los cimientos son pilotes de acero y hormigón que atraviesan la capa superficial de turba y apoyan las casas en la piedra sólida que hay debajo. Diseñaron unos pilotes específicos y los instalaron correctamente. El forjado se fijó con hormigón reforzado y encima de eso construyeron las casas. Así que en sí mismas, las casas son sólidas. En cuanto a las carreteras y a las zonas de servicio y las entradas, fueron construidas sobre el suelo existente. Pero se especificó que habría que usar un material geotextil. Un material geotextil es una tela permeable diseñada para separar, reforzar y proteger el suelo, mientras que permite que el agua se filtre. Varias capas de geotextiles y balasto pueden hacer que la turba sea bastante estable como para construir sobre ella. Este material geotextil debía ser cubierto con aproximadamente 1 metro de balastro, pero obviamente no se hizo eso. La membrana geotextil fracasó por completo. El suelo se empezó a hundir y se sigue hundiendo. En comparación con las casas, el suelo se ha hundido hasta medio metro. Por extremo que parezca, esta calamidad ingenieril podría no ser un caso aislado. Otra comunidad cercana está experimentando un problema similar, como nos explica el residente de la zona, Liam White. Esta urbanización fue construida hace unos 12 años por una constructora privada y tuvieron problemas de hundimiento desde entonces. El alquitrán se está separando de la casa. Y con el tiempo se irá alejando más y más. Como veis, el parque está un poco torcido. Y las aceras también son ejemplo del hundimiento. Es muy difícil vivir aquí cuando tienes estos problemas en tu puerta. Que el mundo se hunda a tu alrededor no es lo ideal. La pregunta para los ingenieros de Donegal es cómo pueden luchar contra estas catástrofes locales basadas en la turba. Si la capa de turba es fina, puedes retirarla y rellenar esa zona con otra cosa. Si es profunda, tienes que poner pilotes que lleguen hasta la roca que hay por debajo. Al apoyar los pilotes en la roca que hay debajo de la turba, se pueden construir unas plataformas sólidas bajo la superficie del suelo. Aparte de para casas, proporcionan unos cimientos fiables para carreteras y aceras. Sin embargo, no es fácil arreglar una urbanización que ya existe. Crear plataformas bajo el suelo y alrededor de estas casas sería complicado, por no decir extremadamente caro. La solución habría sido que los ingenieros lo hubieran hecho bien a la primera. Las casas no se hundirían si hubieran prestado tanta atención a la zona de alrededor. Se calcula que las reparaciones costarían millones de euros. Y más de 10 años después, estas casas siguen abandonadas. En la construcción se producen todo tipo de calamidades, descuidadas o arriesgadas, grandes o pequeñas. Mientras sigamos construyendo, siempre habrá más errores de la ingeniería que solucionar.